Saludos, Dios te bendiga. Bienvenido a una nueva sesión de Súbete al Sicómoro. En el día de hoy nos acompañan los panelistas, nuestro hermano Alfredo Custodio, nuestra hermana Lacey Brito. Recordamos que hoy tenemos un tema muy interesante, muy bueno, titulado ¿Por qué tengo que arrepentirme? Estamos fundamentados en la lectura Romanos 3:23. Dice de la siguiente manera: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Wow, muy fuerte esta lectura. Muchas personas dicen, ¿por qué tengo que arrepentirme si yo no he matado, yo no he robado, yo no bebo, yo no tomo, ayudo a mi prójimo? Yo no tengo de qué arrepentirme. Pero no es así, ese es un error bien grande. Nosotros, desde que somos engendrados en el vientre de nuestra madre, nos constituimos pecadores. Una vez nacemos, tenemos ya conocimiento de lo que es el bien y el mal. Debemos de tomar la decisión de acercarnos a nuestro Creador y tener un arrepentimiento genuino. Sabemos que Jesucristo vino, murió en la cruz del Calvario, pagó por nuestros pecados, pero queda una parte que nosotros debemos de hacer, y es reconocer que nosotros somos pecadores. Fuimos destituidos en su momento, pero por su crucifixión nosotros fuimos hechos dignos, fuimos hechos salvos por su sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. No importando cuán bueno usted sea, no importando cuántas personas usted ayude, cuánta obra usted haga, es importante reconocer que usted necesita tener un acercamiento con su Creador, un arrepentimiento genuino, y Él, como buen Padre, está dispuesto a perdonar nuestro pecado y hacernos hechos nuestros hijos. Mi hermano Ricardo, si tiene algo que decir en esta parte. Así es, varón. Esa lectura que usted leyó me llamó mucho la atención, que es donde dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. El primer acto de rebeldía que relata la Biblia, porque eso nos enseña que eso de rebeldía no se hizo aquí en la tierra, sino que fueron los ángeles allá en el cielo. Entonces el primer acto de desobediencia, y dice la Biblia que no fue dejado pasado por alto, sino que el Señor lo condenó. Dice, fueron destituidos de la gloria de Dios. Entonces podemos ver también, como usted mismo hizo mención, de lo que sucedió en el huerto del Edén con Adán y Eva, que el Señor le dijo, no comerán del árbol, y también hicieron lo mismo, un acto de desobediencia, desobedecieron y le entregaron lo que ya el Señor no había dado, se lo entregaron a Satanás. Entonces todo ese poderío, porque ellos desobedecieron y cayeron automáticamente en el pecado. Ellos lo que hicieron fue que desobedecieron al mandato divino de Dios, y por ende inmediatamente se hicieron pecadores porque desobedecieron una orden directa de Dios. Entonces eso es lo que podemos ver. Eso me llama mucho la atención. Lo que sucedió en el cielo también sucedió en la tierra. Hubo un acto de desobediencia en el cielo, pero también hubo un acto de desobediencia en la tierra. Entonces por eso dice que nosotros no teníamos una comunicación con el Padre. ¿Por qué? Porque la rompimos por medio del pecado, porque desobedecimos una orden directa del Padre. Entonces no hallaban a nadie digno para entregarlo como una ofrenda, para poder restablecer lo que es el orden para el hombre, para con Dios. Y dice claramente que cuando andaban buscando algo digno, el Hijo dijo, Padre, envíame a mí, y relata la Biblia que hubo un silencio en el cielo. O sea, fue una parte misma de Dios que se entregó por nosotros. Dice la Biblia en el libro de Juan 1:1, dice, y en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. O sea, fue una parte misma de Dios que se entregó por nosotros en propiciación de nuestro pecado. Entonces podemos ver que los ángeles, le mencioné que la primera desobediencia fue en el cielo donde usted leyó, varón, y podemos ver según la escritura que los ángeles desobedecieron, pero desobedecieron en un cuerpo angelical. Más sin embargo nosotros desobedecimos en un cuerpo prácticamente muy diferente al cuerpo angelical. Por eso se nos ha dado una oportunidad, y dice la Biblia en el libro de Juan 14:6, esa oportunidad la tenemos por medio de Cristo, que Jesucristo dice en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, Él fue el que se entregó a morir por nosotros. No hay vida fuera de Él. No hay en María, no hay en Pedro, no hay en Juan, no. En ninguno de sus apóstoles. La Biblia relata claro, el camino es Jesús, quien se entregó a morir por nuestro pecado. Y como estábamos hablando, el por qué debemos arrepentir. Que la Biblia nos enseña que mientras estamos bajo desobediencia, estamos alejados de Dios. Y el Señor le hace un llamado al que presta atención, porque por eso le digo que cuando le regalen un tratado, cuando escuchen que estén predicando desde un plato, desde un techo, que presten atención, porque es un sacrificio que toma una gente para llevarle la palabra al que está atado, al que no tiene conocimiento,
conocimiento, pero en su condición humanamente usted se detiene y escucha esa palabra, porque dice que el conocimiento de Dios entra por el oír la palabra de Dios. O sea, esto es un regalo del Señor. El Señor se dio como ofrenda para cambiar nuestra condición de vida. Pero si usted y yo no valoramos ese sacrificio que hizo Jesucristo, nos vamos a mantener como estamos. Por ejemplo, si yo no hubiese escuchado que Jesucristo murió por mí, porque yo no tenía conocimiento, yo en un momento determinado yo estaba como estaba usted, sin conocimiento de Dios, pero se acercaron a mí, me dieron un tratado, yo lo leía, hacía reverencia, después que lo leía lo guardaba, y yo entiendo que esa reverencia que yo hacía a la palabra de Dios, eso soy yo parafraseando, yo entiendo que el Señor fijó su mirada en mí, porque yo hacía reverencia aún sin tener conocimiento de su palabra, hacía reverencia. Cuando me hablaban de Dios hacía reverencia, y hoy gracias al Señor estoy hablando de su palabra. ¿Por qué? Porque en un momento determinado lo que yo estoy haciendo hoy conmigo lo hicieron, que fueron que me aclararon, me hablaron de esa luz, me hablaron de que necesitaba arrepentirme. En la condición que yo me encontraba yo no tenía conocimiento de que tenía que tomar esa iniciativa de apartarme del pecado. ¿Por qué? Porque estaba bajo desobediencia, pero yo no tenía conocimiento de lo que hoy le hablo. Pero en un momento determinado el Señor fue tratando conmigo, fue a través de su palabra, a través de mensajes, de predicadores, y pude entender que el Evangelio, cuando dice claramente en Juan 3:16 que Dios envió a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Pero es algo muy impactante lo que dice el 17 más para adelante, que no envió Dios a su Hijo a condenar el mundo, sino que el mundo sea salvo por Él. O sea, el Señor envió ese Cordero para que cada uno de nosotros tenga parte para con Él. Pero si nosotros no hacemos lo que debemos de hacer, lo que nos concierne a nosotros, lamentablemente nos vamos a mantener en esa condición, porque ya el Señor hizo el sacrificio. Ahora está de nosotros valorar y apreciar ese sacrificio que se hizo en la cruz del Calvario. Amén. Muy buen punto, Ricardo, el que has tocado. Me encanta ese punto, porque ahí vemos que los ángeles no tuvieron redención, como tú decías. Mas, sin embargo, nosotros hallamos gracia ante los ojos de nuestro Creador. Eso es algo que, si nosotros no podemos pensar en eso, viviéramos de rodillas, agradeciendo esa misericordia que Él tuvo con nosotros. Aunque, como también decías, los ángeles vivieron allá, estuvieron con Él, supieron qué es estar en su presencia, qué es estar de ahí a ahí con nuestro Señor. Creo que es una de las razones principales por la cual no tuvieron redención. Mas, sin embargo, nosotros hallamos gracia ante su presencia, y es algo que nosotros debemos de valorar. Y no menos importante es destacar que es una de las razones por la cual tenemos tantos ataques del enemigo y sus seguidores, los ángeles caídos. Diariamente nosotros tenemos una lucha, tenemos una guerra que como cristianos, creyentes, nosotros debemos librar y sacar el 100, sacan una nota de 100. ¿Por qué? Porque los ángeles saben que ellos no tuvieron redención y nosotros tuvimos gracia ante su presencia. Nosotros tuvimos misericordia, y no tanto eso, sino ver cómo Él se entregó como un cordero, murió por nuestro pecado para darnos la salvación. Eso es algo que me impacta mucho, y como creyentes siempre debemos tener en cuenta y en mente, siempre tener presente el gran sacrificio que Él hizo por nosotros sin merecerlo. Él vino, se entregó como un cordero para que tú y yo tengamos redención y fuéramos salvos. Nuestra hermana Lacey, si quiere decir algo, abundar algo en esta parte. Y este verso lo podemos encontrar en Juan 3:16, todo lo que está diciendo nuestro hermano Oscar, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ¿qué es un arrepentimiento? Es un cambio en nuestra manera de pensar, y en el corazón elegimos una nueva perspectiva con Dios y el mundo. Pero podemos agregar a esto un versículo en 2 de Crónicas 7:44. El Señor es tan bueno y tan maravilloso que dice en este versículo que si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Dice su palabra también que Él es lento para la ira y grande en misericordia. No importa la magnitud del problema que tengamos, siempre el Señor está ahí, nos protege, nos sustenta. No importa si es un problema de salud, si son deudas, Él es quien nos da paz. Él no nos deja solo. Él nos dice en su palabra que podemos descansar en Él y que somos salvos por gracia. Esto lo podemos confirmar en Efesios 2, capítulo 4. Pero Dios es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo.
Dios es el que nos protege por más dificultad que nosotros tengamos en el mundo. Él siempre está ahí en cada detalle de nuestra vida. Nosotros tenemos un diseño, cada persona, y cuando uno ve o percibe que las cosas no están saliendo bien, es porque nosotros no estamos caminando de acorde al diseño que Dios tiene para cada uno de nosotros. No importa el tamaño de la dificultad o del problema o la herida que uno tenga, o sea una enfermedad o sean deudas, el que tiene a Dios tiene paz en su corazón. Y otra cosa es que no anda solo, ya que anda con el amor y la gracia de Dios y su misericordia. Me encanta esta parte que tocaste, hermana Lacey, sobre que no es por obra para que nadie se gloríe. No existe nada que nosotros como humanos podamos hacer para comprar esta salvación tan grande. No importa cuánto dinero tenga, cuánta relación humanamente hablando tengas en el mundo, si no tienes acceso mediante un arrepentimiento genuino, no puedes hacer nada para comprar la salvación. El Señor nos la regaló porque ¿qué podemos nosotros hacer para nosotros ganarla? No podemos hacer nada. Por eso Él tuvo que venir y entregarse, porque no había nada que pueda limpiarnos de nuestro pecado, si no fuera por su muerte, si no fuera por un cordero que tuviera sangre santa, como la que Él derramó en la cruz del Calvario. Nosotros debemos de valorar ese sacrificio y no tener el versículo de Juan 3:16 como un cliché, que aún las personas que están en el mundo que no conocen a Dios, aún se lo saben, pero no saben el poder que tiene este verso. De tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Usted sabe qué significa esto, usted sabe el poder que tiene este versículo. No fue cualquier cosa, fue a su Hijo que le entregó en la cruz del Calvario, simplemente para que tengas una redención, para que tengas vida, para que no vayas a un mundo de pecado, para que no te pierdas, sino para que procedas y Él regalarte la vida eterna. Totalmente de acuerdo, hermano, porque la Biblia relata en el libro 2 de Corintios, a la altura del verso 4, capítulo 7, dice: porque tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Hace una enseñanza claramente que todo lo que hacemos, por Dios lo hacemos. Dice claro que tenemos este tesoro en vaso de barro. Lo valioso es lo que han depositado en mí, no yo, porque dice claro que el vaso es de barro, el vaso soy yo, y el tesoro es lo que viene del cielo, que la importancia no soy yo, la importancia es quién está en mí. Esa es la importancia. Si usted ve que hago algo bien, hermano, toda gloria sea para Dios, porque dice que yo lo que soy es un instrumento. Yo no puedo satisfacer ninguna de sus necesidades. Ahora bien, al que yo le sirvo sí. Dice claro que la excelencia del poder es de Él. Yo simplemente soy un instrumento. Que usted no me conozca a mí, no se pierde nada. Pero si no lo conoce a Él, se lo pierde todo. Porque Él es la solución a su problema. Él es la salida. Ahora bien, usted no me conoce. Es lo que le acabo de decir. No se está perdiendo absolutamente nada. Ahora bien, si no conoce al que a mí me envió, se lo está perdiendo todo, porque ese llega y transforma, ese llega y cambia, ese si hay problema lo resuelve. O sea, usted no está conociendo al que tiene la solución. Totalmente claro, mi hermano Alfredo, usted lo ha dicho bastante claro. El que no nos conoce a nosotros no se está perdiendo de nada, pero si no lo conocen a Él, ahí sí hay problema, porque se está perdiendo de todo. Bastante claro, pero quiero añadir un poco más, una cita bíblica que está en Apocalipsis 3:20, que dice de la siguiente manera: he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Es bueno que sepas y que tengas siempre pendiente que el Señor está a la puerta de tu corazón, pero hay una condición: Él es un caballero, Él no va a entrar forzado, Él no te va a obligar a Él morar en tu casa. Tú tienes que tener una decisión y dejar que Él entre a tu puerta. No importa la situación que tú estés pasando, no importa que tus amigos te den la espalda, no importa que tus familiares ya no quieran hablar contigo, no importa si tu hijo está enfermo, no importa cuál sea la necesidad que esté pasando. El Señor, luego que entra a la puerta de tu corazón, luego que tú le das acceso, Él cambia todo, Él transforma tu panorama, Él te da vida, y no importando lo que esté pasando en el momento, vas a sentir un gozo, vas a sentir una esperanza viva en tu corazón, que era la esperanza que sentía el apóstol Pablo, era la esperanza viva que tenía el apóstol Pablo. Por medio de la oración, por medio de nuestro arrepentimiento, cuando tú le hablas de todo corazón, Él te escucha como tu Padre y puede darte una solución a tu problema. Siempre ten pendiente que Él simplemente quiere que abra la puerta de tu corazón. Él solamente quiere que tú le hables a Él, que tú le cuentes tus problemas, que tú le digas: Padre, te necesito, aquí estoy, haz una transformación en mi vida, en mi familia, en mi mente, cambia mis pensamientos, que es donde empiezan todas las guerras, todas las batallas del ser humano. El Señor siempre está dispuesto. Acércate a Él y Él te va a transformar.
Así es, mi hermano. Cuando ya uno conoce, tiene el conocimiento pleno de quién es Dios, uno tiene esa paz, tiene esa tranquilidad. Porque cuando ya uno conoce y se afianza en Dios, uno no va y le presenta el problema a Dios. Seguramente te dice, ¿cómo así? No. Es que lo hacemos de otra manera. No le presentamos el problema a Dios. Entonces nosotros lo que hacemos es que cuando llega el problema le hablamos de Dios. No sé si me entienden. O sea, no voy a presentar el problema a Dios, no. El problema lo enfrento y al problema le hablo del Dios que tengo. O sea, que las cosas son diferentes. Cuando me muevo, que voy a la presencia del Señor a llevar el problema. No. Ya el problema llegó. Yo lo que hago al problema le digo, te va, porque el Dios que yo le sirvo, no hay obstáculo, no hay medida. O sea, si usted se traslada a la palabra de Dios, según todos los actos que vemos que sucedieron en aquellos lugares, fueron actos de fe muy grandes. Pero ¿cómo suceden? Fueron actos de fe de gente que conocieron al Señor, tenían una cercanía con Dios, y cuando llegaba el momento, a todo eso, lo que hacían era que le presentaban el Dios que ellos les sirven. Amén. No sé si me están entendiendo. Amén. Amén. Algo importante que debemos tener en cuenta es que debemos de hacer una confesión de fe para que haya un arrepentimiento genuino de manera sincera, ya que no podemos encubrir nuestros pecados. Debe de ser de corazón y públicamente, ya que Dios es un caballero, como dice nuestro hermano Oscar. Él toca la puerta y si tú le abres, Él entra a tu corazón y cena contigo. Él nos da libre albedrío para que cada quien tome la decisión que entienda mejor. Es decir, que nadie enciende una luz, como dice también en su palabra, para tenerla escondida. Por eso debemos hacerlo de manera pública, que todo el mundo, todo el que nos conozca, sepa que ya nosotros somos cristianos. No podemos andar como con doble cara. Esto lo podemos ver en Proverbios 28:13, que dice su palabra que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Todos sabemos que no somos perfectos y que solo con Dios podemos cambiar, pero cada uno debemos de poner de nuestra parte. No es que por la misericordia de Dios vamos a estar abusando de Él, pecando a cada momento. Y otra cosa es que debemos dejarnos guiar, debemos seguir las instrucciones del Espíritu Santo. Por si no lo sabían, cuando una persona viene a Jesucristo, hay fiesta en el cielo. Claro. ¿Por qué? Porque Así es es. una alma nueva que viene a los caminos del Señor. Es una alma que se le arrebata al enemigo. Es una persona que probablemente puede estar pasando por alguna depresión. Hay personas que en su vida tienen mucho éxito. Tienen éxito en lo laboral, a nivel económico, tienen una bonita familia. Sin embargo, no tienen esa felicidad plena, porque ese gozo, el único que puede llenar el corazón o ese vacío existencial que está en la humanidad es Cristo Jesús. Y por eso te invitamos a que escuche estas palabras con atención, que medite en ellas para que el Espíritu Santo haga su obra en ti. Amén. Ahí hay un versículo muy importante y está bastante claro y da direcciones. Ya con este verso estamos casi concluyendo. Dice la palabra del Señor que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para salvación, pero con la boca tú confiesas para perdón de pecados. Así que esta palabra que el Señor ha traído no han sido coincidencia. Sé que el Señor ha hablado a tu corazón, y si necesitas acercarte y necesitas confesar tus pecados, puedes hacer esta oración desde el lugar donde estés. Puedes repetir con nosotros: amante Dios y Padre que moras en las alturas de los cielos, venimos ante tu presencia humillados. Te pedimos perdón por nuestro pecado, porque sabemos que somos pecadores, que te hemos ofendido, te hemos fallado. El simple hecho de ser hombres, de nacer de una mujer, ya somos pecadores. Por eso te pedimos perdón. Queremos ser nuevas criaturas partiendo desde el día de hoy. Queremos que tú transformes nuestra vida, nuestra familia. Te entregamos nuestro corazón para que seas tú trayendo regocijo y haciendo un cambio en nuestro interior que se refleje afuera. Te entrego mi vida, te entrego mi alma, mi Dios, y espero que tú mores en ella a partir de hoy. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios te bendiga y Dios te guarde.